Vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad sobre dos preceptos que vienen en la Constitución de la Ciudad de México. En el primer caso, se trata de impugnar el hecho de que la Constitución no es o no fue o no ha sido sometida a referéndum de manera global para su aprobación, su ratificación o revocación por parte de la ciudadanía en su conjunto. Basamos esta impugnación en el hecho de que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se compuso solo con un 60% de representantes electos por el voto libre de la ciudadanía y con un 40% de representantes designados por poderes federales, ejecutivo y legislativo, y por el ejecutivo local, lo cual genera un déficit de legitimidad de la Constitución de la Ciudad de México. De haberse integrado en su totalidad por representantes electos por la ciudadanía, los alcances de esta Constitución hubieran sido mayores, sus avances hubieran sido mayores y además hubiera tenido plena legitimidad. La segunda impugnación tiene que ver con el hecho de que se establece una integración de la del Congreso local, lo que venía siendo la Asamblea, que ahora será el Congreso local, que contraviene lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Federal establece que ninguna fuerza política podrá exceder el número total de representantes equivalentes a la totalidad de los distritos uninominales, es decir, el 60% del cuerpo legislativo. Establece también que este mismo principio deberá ser seguido por los congresos locales y por la representación legislativa de la capital. No obstante ello, en la Constitución de la Ciudad de México se establece una representación paritaria de 33 legisladores electos de manera uninominal y 33 legisladores electos de manera proporcional, es decir, plurinominal, que hace inviable el tope máximo que establece la propia Constitución Política Federal. En otras palabras, aquí a nivel local no podría llegarse al 60% de tope máximo de representación en virtud de que el número total de distritos uninominales llega solo al 50% de la representación ciudadana. Este mecanismo que se ha introducido en la Constitución de la Ciudad de México impide a la mayoría ejercer como mayoría en la Ciudad de México y pondera una sobrerepresentación de las minorías. Por lo demás, y más allá del discurso jurídico, esto contraviene el discurso político de otras fuerzas políticas. Las fuerzas de el PRI, el PAN y quien gobierna hoy, el PRD, hicieron una constitución a modo, sabiendo que Morena va a ganar la elección en el 2018 en la Ciudad de México y en el país. ¿Por qué hacen a pesar de lo que han estado planteando, por qué aumentan los diputados plurinominales y reducen los uninominales? Y no solo eso, sino que reducen el número de distritos. ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de tener una fuerza artificial en el 2018 en la Ciudad de México. Es decir, en vez de sustentar la Constitución en los principios básicos de lo que debería ser la democracia en la Ciudad de México, hicieron una Constitución a modo para evitar la gobernabilidad en el 2018, sabiendo que Morena va a gobernar en el 2018. Nosotros propusimos el referéndum y a pleno, amplio, abierto,
y lo restringieron de tal manera que prácticamente no es posible. Vamos a impugnar. Nosotros propusimos que no hubiera listas de los partidos, que los diputados de representación proporcional fueran los mismos que jugaron en los distritos y que obtuvieron las minorías más altas, la mayor proporción. Así se quita a los partidos ese mecanismo de control de las listas. Queremos una democracia plena, sabemos el papel que jugamos en esta Ciudad de México, la importancia de este nuevo partido en la capital y en todo el país, y queremos que no se limiten nuestras posibilidades y las del pueblo de México con artilugios y trampas legaloides como lo hicieron la mayoría en el constituyente. ¿Qué esperamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Dos resoluciones. Una, que la Constitución de la Ciudad de México se pueda someter a referéndum en su conjunto para la validación por toda la ciudadanía. Y dos, que la composición del Congreso local se atenga a las reglas de representación 60-40 que se establecen para el Congreso de la Unión, específicamente para la Cámara de Diputados y para los congresos locales. En igualdad de circunstancias, si no estaríamos cayendo en un caso de discriminación para la Ciudad de México. Bien, esta es la exposición de lo que hoy presentaremos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La presentación de esta acción de inconstitucionalidad, tal como lo establece nuestro orden jurídico, la suscribe el presidente nacional de Morena, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y la traemos el día de hoy los dirigentes de Morena en la Ciudad de México.